Señal directa. La semana negra del presidente es de lo que nos comparte en este momento su comentario el doctor Armando Zacarías Castillo, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Te mando un cálido saludo y a través de ti a la amable audiencia del sistema de radio Universidad, del sistema de radio y televisión. En esta semana, efectivamente, sigue la reverberación de los efectos de la semana pasada, de una compleja semana para la actual administración que tuvo su día más complicado el jueves 17 durante prácticamente toda la jornada. Se ha denominado al jueves pasado como el jueves negro. Sin embargo, podría ser más adecuado hablar de una semana negra en las que involuntariamente, sin información que previniese las circunstancias, se desdoblaron una serie de acontecimientos que marcaron una cierta ironía, que han tenido efecto directo sobre algunas políticas públicas y algunas instituciones del Estado. Un primer elemento que sería importante poner en la mesa es el de la comunicación política, que hasta la semana pasada se había caracterizado como una de las fortalezas del actual sexenio y que tenía un elemento muy importante, como lo había sido el de la imposición de la agenda política desde el gobierno. En efecto, el inédito apoyo de ruedas de prensa por la mañana, el inédito proyecto de ruedas de prensa por la mañana se había distinguido como una ampliación de un ejercicio que el presidente López Obrador había puesto en funcionamiento en su época de jefe del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, del año 2000 a 2005. Una diferencia importante entre el sentido de aquellas conferencias matutinas como jefe del Distrito Federal y las que desarrolla ahora es que aquellas conferencias estaban dentro de la estrategia de la construcción de su candidatura hacia la presidencia de la República. Es decir, que esa actividad se integraba como en una perspectiva proselitista con un objetivo específico que tenía que ver con el hecho de contender desde esa tribuna con los diferentes candidatos del interior de su partido y de la competencia abierta. Y el foro que en ese momento se abría en esa construcción, más que informar, implicaba la ubicación de las competencias del precandidato en la búsqueda de su participación en las elecciones de 2006. A través de la información se construía la visibilización del candidato y se fortalecía con su imagen ejecutiva en el manejo de la ciudad de mayor importancia del país. En consecuencia, la estructura de comunicación giraba forzosamente alrededor de su persona. Asumió los costos que este aspecto tenía, pero se trataba de la edificación de su plataforma de candidatura presidencial. Lo innovador del sistema fortaleció su imagen pública y avanzaba con pasos firmes en la sucesión de liderazgo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Al terminar su gestión como jefe de gobierno y perder las elecciones, la forma de visibilizar el sostenimiento de su candidatura lo desarrolló no ya desde las instancias de gobierno, sino de la construcción de una forma de oposición sostenida a través de protestas, marchas y en momentos diferentes de apropiación de las calles. El objetivo, pues, era no decaer en su visibilidad. Su etapa de gobierno la puso en marcha, según él mismo lo planteó, a partir del 2 de julio de 2018. Como candidato electo, fortaleció el esquema de contacto con medios que se interesaron en su calidad de próximo presidente. Sus maniobras políticas fueron osadas, pero expresaban de manera clara la dirección que tendría lo que Daniel Cosío Villegas hubiera definido como el estilo personal de gobernar. Los temas polémicos con los que inició constitucionalmente su mandato presidencial incorporaron un elemento central: las conferencias matutinas. La efectividad, a pesar de muchas críticas de diversos sectores sobre estas mismas, se ha revelado como un importante e innovador sistema de comunicación que guarda una importantísima diferencia respecto del esquema de su época del jefe del Distrito Federal. Es decir, que ahora él representa al gobierno. La diferencia respecto a la construcción de su candidatura es que no había costos por los actos de gobierno y él se había concentrado
en la constante crítica respecto del mismo. Ahora no es una construcción a futuro, sino lo que él declara son decisiones que establecen el peso de las políticas públicas que pone en funcionamiento. Es decir, el peso de esta actividad cae directamente sobre el presidente y el presidente decidió absorber, como en la primera época, el peso de ese esquema, pareciendo que no hay más estructuras de decisión que la decisión del presidente. La apuesta del presidente le rindió muy importantes ganancias de capital político al mantenerse con un tope de popularidad cercana al 70% durante estos 11 meses de gobierno. Los temas estaban esencialmente dentro del ámbito de lo político o de la política económica. La trama de seguridad no estuvo en el centro del diseño de esta estrategia de comunicación. El primer examen de la administración se desarrolló la semana pasada con la intervención del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, describiendo paradójicamente lo que él llamó el punto de inflexión. Se trataba, señaló el lunes de la semana pasada, de un primer momento en que la comisión de eventos delictivos disminuía casi menos de un punto porcentual. Ese punto porcentual, desde su perspectiva, cambiaba el tono y diferenciaba a esta administración de las administraciones anteriores. Sin mucha diferencia de tiempo, policías estatales ese mismo lunes se vieron envueltos en una emboscada y fueron abatidos 13 de ellos en Michoacán. Al día siguiente, en la comunidad de Tepochica, del municipio de Iguala Guerrero, un enfrentamiento dejó un saldo de 15 personas muertas, un militar y 14 civiles. Ese mismo martes de la semana pasada, por la tarde, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, se registraron ataques contra policías, lo que derivó en 4 civiles muertos y un oficial herido. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el miércoles, se registraron balaceras en toda la ciudad, lo que dejó como saldo un elemento de la policía estatal herido. En consecuencia, la visibilidad del problema de seguridad se intensificó debido fundamentalmente a las declaraciones del secretario de Seguridad el lunes de la semana pasada. Y las estrategias de emergencia fueron las de minimizar estos temas, pero desde la perspectiva de la comunicación política, de la presidencia. Sin embargo, se trata de eventos sólidos, no de percepción, sino eventos que están aconteciendo en este mismo instante en nuestro país. El jueves 17 ya lo han examinado diferentes analistas y los puntos de vista son muy distintos. Sin embargo, los esquemas de comunicación que, como hemos señalado, habían constituido una de las fortalezas de la presente administración, tuvieron un punto de quiebre en diferentes ámbitos de los eventos de ese complicado día. Una vez que el operativo se puso en marcha y se generaron las primeras informaciones, en un principio a través de los sorprendidos usuarios de redes sociales respecto a circunstancias violentas inexplicables en una ciudad capital, la difusión de lo que ocurría generó una alarma ciudadana y esta rápidamente se extendió en el país ante una operación de la que no se tenía absolutamente información alguna. De hecho, no tendría por qué haber una explicación antes del evento, pero en los hechos algo era importante dar a conocer. Las autoridades del estado desaparecieron de la escena y el gobernador de Sinaloa se remitió a señalar que por la noche sesionaría en la ciudad de Culiacán el Comité de Seguridad, justo en el momento en que la violencia en ese mismo instante continuaba en el estado de Sinaloa. No hubo autoridad alguna que emitiese algún comunicado que sirviese para darle certidumbre a la ciudadanía. La fortaleza, pues, se convirtió en incertidumbre. Ninguna autoridad emitió mensaje alguno. El presidente se desplazó al aeropuerto para hacer un viaje promocional a Oaxaca. Y en el camino, contrario al esquema que ha desarrollado durante todo lo que va de su mandato, señaló que se reuniría el Gabinete de Seguridad y que el Gabinete de Seguridad informaría. El vacío institucional de información se llenó de lo que se podía recuperar en los medios y en las redes. Un comunicado nocturno del secretario Durazo fue oscuro, extraño e indefinible. Pero en ese mensaje dijo, primero, que se habían confundido, en primera instancia.
que habían sobrereaccionado los grupos delincuenciales y que habían sido superados en fuerza y en consecuencia decidieron abandonar el operativo. A la mañana siguiente, el presidente, en la locución correspondiente en Oaxaca, en un escenario lleno de niños de primaria llevados hacia esa concentración, dijo: la decisión fue del Gabinete de Seguridad. Posteriormente, él la respaldó. Enseguida señaló que se había decidido proteger a la ciudadanía de una masacre. El costo, quizá no previsto o querido, de este episodio, siguiendo la tendencia de comunicación que se ha desarrollado en lo que va del sexenio, políticamente recae sobre el presidente. Al margen de los cambios sustanciales que sin duda deberán ponerse en funcionamiento en las estrategias de seguridad del país, por mostrar su ineficiencia en la contención de este complejo y agudo problema, también deberían reflejar cambios en el esquema de la comunicación política. No se ha tratado de un cambio de actitud respecto de Andrés Manuel López Obrador, sino del peso que recae sobre la institución presidencial el desarrollo de una política pública que derivó en un fracasado operativo, y ahí, respecto de los ejercicios anteriores, hay una esencial diferencia que ya hemos señalado. Se trata del gobierno. En los primeros levantamientos de encuestas de opinión del día de hoy, el inalcanzable 70% de aceptación ronda ya en algunos casos, y sobre este asunto particular, en una diferencia de puntos que va entre los 50 a los 34% de aceptación. Una considerable caída de entre 20 y 28 puntos de aceptación, y se ha manifestado en algunas encuestas sobre el evento un 54% de desacuerdo. No así sobre la liberación de Ovidio Guzmán López. La profunda reflexión de la semana pasada deberá ponerse en marcha para atender de manera estructurada la emergencia que padece el país. Así las cosas, José Ángel, te agradezco mucho este espacio, te mando un cálido saludo y a través de ti aprovecho para saludar a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Saludos también, un abrazo y hasta la próxima semana. Gracias.